Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, bueno, Felipe. Desaparecieron los tontómacos. Bueno, pero mientras actuaron fue terrible aquello. Los grupos paramilitares, cuya actividad deriva en conductas delictuales, tuvieron una expresión emblemática en este continente, en Haití, en tiempos del dictador Duvalier. Hay que recordar que Duvalier tuvo la suerte de alcanzar el poder mediante elecciones amañadas por el general Quebró, cuando el ejército, debido a luchas por el poder que tuvieron lugar entre 4 candidatos en 1957, quedó totalmente desprestigiado. Resulta evidente que la mayor habilidad de François Duvalier, también llamado Papadoc, fue la de haber sabido desarticular la fuerza todopoderosa del ejército y el haber creado una guardia tutelar, represiva, omnímoda y realmente eficiente para la implantación del terror, como lo fuera el grupo paramilitar de los Tonton Macoute. Hablar de los Tonton Macoute es asociarse a lo que es la historia de Haití. Los Tonton Macoute representan varios elementos, representan elementos de religión, representan elementos de política y representan elementos en cierta medida de una historia en una isla del Caribe asociado a lo que fue toda la tradición y todo el contexto de conquista y colonización de los pueblos africanos hacia el Caribe. Los Tonton Macoute han sido muy cuestionados y yo diría que ha habido mucho prejuicio en la consideración de los Tonton Macoute porque son asociados a elementos negativos, elementos como el vudú, en una visión mágico-religiosa creo que extrema y poco conocida, a una visión de lo que representa Haití desde el punto de vista de pobreza. Todos ellos son elementos importantes para ver a los Tonton Macoute. Sin embargo, es importante contextualizar para diferenciar lo que son los Tonton Macoute de lo que es la idiosincrasia o de lo que es la historia de Haití. Puesto que Haití no representa violencia, los Tonton Macoute pueden llegar a ser violentos y de hecho utilizaban la violencia, la agresión y todavía, aunque están disminuidos, utilizaban mucho la violencia, la agresión, los secuestros a niños jóvenes pero también adultos en Haití y que fueron de alguna manera la estructura creada por Papadoc o François Duvalier en los años 50 cuando asume el poder en el año 1957. Los Tonton Macoute, por lo tanto, son unos, son unas organizaciones, algunos los llaman como una organización paramilitar, para algunos son parapolicial, otros sencillamente delincuencia organizada, pero lo cierto es que los Tonton Macoute, que son también una dinámica de violencia en el país, en Haití, representan en cierta medida lo que es el sustento de una estructura de poder dictatorial como fue la de los Duvalier. La historia de los temidos Tonton Macoute comienza a finales de los años 50, cuando el dictador François Duvalier, después de sobrevivir a un atentado, decide pulgar a un ejército del cual ya no se fiaba. Al más puro estilo stalinista, eliminó a quienes le pareció y creó, inspirándose en los camisas negras de Mussolini, una fuerza de voluntarios afectos a su régimen, quienes se encargarían de su seguridad fuera de la capital. Se les llamó voluntarios por la seguridad nacional y estaban organizados como grupos paramilitares. En un principio eran negros reclutados en los campos. Con el paso del tiempo se anexaron toda clase de criminales y delincuentes. Se estima que en su periodo de mayor esplendor los Tonton Macoute llegaron a ser unos 300.000. El hecho de no recibir remuneración alguna ocasionaba que la corrupción, la extorsión y el asesinato por encargo fuera algo común entre el grupo, amparado siempre por el manto protector de Papadoc primero y luego por su hijo y sucesor Jean-Claude Duvalier. Todo esto ocurría ante la indiferencia de Estados Unidos, complacido de contar en las Antillas con un Estado anticomunista declarado para contrarrestar el triunfo de la Revolución cubana. Su extrema violencia y total impunidad, mezcladas con ritos de brujería y vudú, hacían palidecer de pánico a las supersticiosas gentes del medio rural haitiano. Sobre este tema vamos a conversar con una especialista en la materia, en todo lo que es Haití, que es Maribel Calvani. Le recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclave, piso GB, y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de toda nuestra programación.